Buenos días, voy a empezar este tutorial que trata sobre los temas de la semana 5. Si ustedes se dan cuenta, aquí en pantalla tenemos precisamente estos temas. En la semana 5 estamos revisando todavía la ley del impuesto sobre la renta. Seguimos en la unidad 1. En esta unidad tenemos, en esta semana 5 de esta unidad, tenemos dos actividades por realizar. Uno sería que realizáramos un cuadro comparativo relativo a sueldos y salarios. Y la actividad 7 sería solución de casos que vienen planteados dentro de la plataforma. En este tutorial me voy a concentrar en la solución de casos. Para la actividad 6, la anterior, les he compartido en la sección anuncios una presentación que los podrá guiar un poco sobre cómo hacer ese cuadro comparativo, que tiene información que podrán utilizar para hacer ese cuadro comparativo y que por supuesto podrían complementarla con alguna información que busquen en internet. La actividad 6 vale 7.5 y la actividad 7 vale 10 puntos. Como fecha de entrega tenemos el próximo lunes 14 de octubre a las 3 de la mañana. Y bueno, empezando entonces por esa actividad 7 que trata, bueno, vean aquí dice actividad 7 y aquí en la plataforma cuando descargamos el documento de esa actividad viene como actividad 4, pero es esta actividad a la que nos estamos refiriendo. Bueno, pues veamos qué nos dice las instrucciones. Aquí las vemos, las voy a hacer un poquito más grandes para que se vean mejor. Y aquí están. Nos dice que revisa a detalle los 3 casos que se deben de resolver. Resuelve cada caso utilizando el salario mínimo vigente, que ya no utilizamos el salario mínimo. Recuerden que hace ya algún tiempo se utiliza el UMA, unidad de medida de actualización, que sustituye al salario mínimo. Cuando las leyes fiscales hablen sobre salario mínimo, entonces tendríamos que usar ese UMA. Ok, indica tu nombre y fecha de entrega al pie de la página. Una vez que termines, guarda tu archivo con esa nomenclatura, regresa a la plataforma, envía tu actividad y bueno, nos dice cómo poder subir el archivo a la plataforma. Continuando, aquí nos presentan los casos. Nuevamente lo hago un poquito más grande. Tenemos el caso 1. Y estos casos, quien los diseñó seguramente tomó la información de las publicaciones que realiza el SAT en su plataforma, con algunas guías para realizar declaraciones, en este caso de salarios, y me parece que es del 2013. Así que vean, incluye incluso datos del IDE, impuesto a depósitos en efectivo, que ese ya quedó abrogado por completo, ya no está vigente ese impuesto, así que de cualquier forma no nos afecta porque vienen las cantidades en cero en cuanto al IDE. Entonces, no olvidando ese renglón, ese apartado, lo demás sí podríamos aplicarlo. Y vienen 3 casos. Caso 1, ingresos por salarios cuando se perciben de un solo patrón. Caso 2, ahorita nos vamos al detalle. Caso 2, aquí pone caso 4, que más bien sería caso 2, aquí lo pueden ver del lado izquierdo. Se refiere a ingresos por salarios con indemnización y jubilación por medio de pago único. Es cuando acuerda el patrón y el trabajador que cuando el trabajador se jubila, reciba su pago de forma única. Normalmente se da por jubilación o se da por indemnización y en ocasiones llegan a combinarse los dos conceptos, tanto la indemnización como la jubilación en un solo pago. Y nos da la información, de igual manera que el caso 1, al IDE no le haríamos caso, porque pues ya no está vigente ese impuesto. Ya veremos, nos da, por cierto, nos da los esquemas para poder ir determinando las contribuciones, ir haciendo los cálculos, tanto para el caso 1, 2 y 3. Aquí también tenemos los esquemas que nos presenta como sugerencia para que podamos realizar los cálculos. Al respecto, les iré comentando que tienen algunos errores. No son muy relevantes los errores que he podido encontrar, pero sí es importante que los revisemos y que sepamos que pues dónde está el error y de qué trata para que no caigamos en él. Bueno, aquí está todo el esquema, vean que está bastante elaborado. En realidad parece complicado
pero van a ver que no lo es tanto. Simplemente seguir siguiendo la secuencia, ir determinando los ingresos acumulables por cada concepto, porque aquí en el caso 2, cuando recibe el trabajador indemnización y jubilación, ya son dos conceptos de pago, dos ingresos que pueden ser acumulables, y recuerden que algunos pueden ser del total de ingresos, algunos están exentos del pago del ISR. Entonces tendríamos dos, indemnización y jubilación, más un tercero, que es el pago de su salario anual, es decir, tres conceptos de ingresos por salarios. Uno, su salario habitual; otro porque recibe pago por indemnización; y otro por jubilación. Así que hay que hacer tres procedimientos y al final hay que consolidarlos en uno solo. Por eso se muestran tantas cédulas para hacer los cálculos, pero van a ver que no es nada difícil, simplemente un poquito laborioso, eso sí, pero no es difícil. De hecho, en este video que les voy a compartir en unos momentos más en la plataforma, también les voy a compartir un ejemplo en Excel sin fórmula, porque si se los doy formulado, simplemente sustituyen datos y pues ya tendrían la tarea. Y no se trata de eso, se trata de que ustedes reflexionen el procedimiento, que comprueben los resultados y que puedan llegar al cálculo correcto del ISR en los tres casos. Pero les va a ser de gran ayuda. Es sugerencia también, si ustedes quieren utilizar ese formato de Excel basado en ese ejemplo, lo recomendaría ampliamente. Pero si no, ustedes pueden hacer su propio cálculo, sus propios cálculos en Excel o en otro documento. Recomiendo que sea Excel, por cierto, porque si lo hacen en Word o en PowerPoint, pues ¿cómo harían las sumas? A menos que lo hicieran en Excel y luego lo pasaran a Word o PowerPoint, lo cual está muy bien también. Así que pueden entregarlo de preferencia en Excel. No olviden incluir todos los datos, el carátula, conclusiones, referencias, aunque no lo pide la actividad, siempre es importante que lo incluyan, porque recuerden, aquí en las instrucciones no lo pide, pero en la rúbrica sí lo llega a pedir, así que no lo omitan, porque pues sí, en ocasiones eso puede bajar su calificación un poco. Bueno, entonces aquí está todo el esquema para el caso 2. Y el caso 3 es también muy sencillo, es prácticamente igual al caso 1, pero aquí es cuando un trabajador tiene dos trabajos y tiene dos patrones y está por salarios en los dos y recibe ingresos por salarios de dos patrones. Vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo. Es casi igualito al ejercicio 1, al caso 1, y van a ver cómo es muy sencillo este. Aquí lo vemos, los esquemas, y nos da las referencias que ya no están vigentes, ya la verifiqué, y esta ya no está. Era lo que les decía, que eres del 2013. Muy bien, una vez visto esto, pasaríamos a las recomendaciones. Bueno, antes espérenme un momento, denme un segundo, les voy a compartir. Aquí está Excel, el ejemplo que les voy a compartir en la plataforma. Viene formulado, por supuesto, vean, trae todas las fórmulas, pero se las voy a quitar para que ustedes hagan esos cálculos y puedan llegar al resultado correcto. Muy bien, pues vamos con el primer caso. Aquí he cambiado los importes, dejo los mismos conceptos para que no entren en confusión. Les dejo los mismos conceptos, pero sí cambio los importes para llegar a un resultado distinto. Incluso dejo hasta el IDE, que ya comentaba que no hay que hacerle caso porque ya no está vigente. Muy bien, pues empecemos con el caso 1. Cuando un trabajador tiene ingresos por un solo patrón, nos dice que los datos se obtenían de la constancia de percepciones y retenciones que el patrón entregaba al trabajador. Normalmente lo hacía en marzo, en febrero, de febrero a abril tiene el patrón para hacerlo, pero normalmente depende de la empresa en la que trabajáramos. Algunos lo entregaban hasta abril, otros en marzo. Bueno, pues algunos tardaban un poquito más que otros, pero esto era un resumen de todas las percepciones que el trabajador había tenido durante todo el año, por concepto de salarios, claro, y las retenciones de ISR que el patrón le había hecho al trabajador durante todo ese año. Recuerden que en la mayoría de los regímenes fiscales, tanto personas físicas como para personas morales, hay pagos provisionales, normalmente mensuales, y un pago anual, donde se compara ese cálculo anual contra todo lo que se pagó durante el año, que en salarios le llamamos retenciones. El patrón retiene ese ISR y lo entera ante el SAT. Entonces, se supone que ya pagó el impuesto el trabajador durante cada mes, durante todo el año.
pero como se recalcula el ISR de forma anual, entonces se compara lo que resultó como cálculo anual contra lo que ya se había pagado, lo que el patrón había retenido al trabajador y había enterado al SAT. ¿Por qué retiene el patrón ese impuesto al trabajador si el trabajador es el que es el contribuyente? El patrón no lo es. El trabajador es el contribuyente del impuesto sobre la renta porque está recibiendo un ingreso. Está recibiendo un ingreso en este caso por salarios. En teoría debería de enterar ese impuesto el trabajador mes con mes. Pero pues para que al SAT no se le escapen todos esos contribuyentes que pueden ser millones o cientos de millones tal vez. En caso de México, no sé cuántos trabajadores hay inscritos en el IMSS o en el ISSSTE o en alguna otra dependencia de Seguro Social, que es a la que le contribuimos. Bueno, el Seguro Social es uno, perdón, y el SAT es otro. Son dos impuestos, Seguro Social e ISR. Bueno, regresando al ISR, no sé por qué me fui al Seguro Social. Bueno, no sabemos cuántos estén inscritos como trabajadores a los cuales se les tiene que retener. Tanto trabajadores de gobierno como iniciativa privada se les retiene. Aunque unos coticen para el ISSSTE y otros coticen para el IMSS. De todos modos hay una ley de seguridad social para cada ámbito. Bueno, en cuanto al ISR, concentrándome en él, entonces el patrón le retiene al trabajador, así lo dispone la ley del impuesto a la renta, como comentaba, para que el trabajador no se le escape al SAT, porque si no, muchos trabajadores al ganar poco dinero, la mayoría en México, pues es conocido que gana muy poco, hablando de trabajadores, los que ganan más, de acuerdo a unas estadísticas que había de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana y otras que he podido ver en internet, normalmente dicen que el que gana más, así, pero mucho, como trabajador, ganas 30,000 pesos. Sé que hay trabajadores que ganan eso y mucho más, pero en la realidad, en promedio, el mexicano no llega a ganar esas cantidades, cuando si bien le anda ganando entre 8,000 y 12,000 pesos en promedio, o un poquito menos. Y pues ya ganar 30,000, digamos que estás en la élite de ese régimen de salarios. De acuerdo a estadísticas, los invito a que busquen información al respecto. Seguramente se sorprenderán, tal vez no me crean cuando les digo esto, pero incluso muchos ganan mucho menos de eso. A ver si voy a buscar esa encuesta de la Ibero. Es más, déjenme ver si de pura casualidad la encuentro de manera rápida. No quiero tomarme mucho tiempo porque pues bueno, no quiero aburrirlos con tanto tiempo en el video. Espérenme un momento, estoy buscando, vean, estoy con mi explorador de archivos y estoy buscando aquí está, creo que sí la encontré. Déjenme ver, voy a abrirla. Y sí la encontré. Bueno, vean esta gráfica de la Iberoamericana. No la alcanzan a ver completa. La voy a hacer un poco más pequeña para que se vea en pantalla. Aquí la pueden ver. Bueno, esta gráfica del Ibero fue un estudio que se realizó durante 10 años, del 2005 al 2016. No es tan antigua, no es de las últimas, pero pues sí, ya tiene un poco de tiempo. Y aquí podemos ver la evolución de los salarios de las personas en México dependiendo del nivel de estudios. Como pueden ver, la mayoría de los mexicanos se ubican en un nivel de estudios en el rango inferior, que son, déjenme ver, hasta preparatoria. Voy a hacerlo un poquito más grande para que vean. Esto es preparatoria. Aquí hay unos símbolos. Este tache es la preparatoria. Sí, es la preparatoria. Universidad es el color como rosita y es como un rombo, como un asterisco, perdón, como un asterisco. Ok, pues vean, todos se ubican ahí, de primaria, secundaria y menos estudios. La mayoría de los mexicanos se ubican aquí, y de acuerdo a la Ibero, cómo ha evolucionado el salario de estas personas, más bien el ingreso, porque puede ser que tengan su negocio, pueden ser que estén en la economía informal, trabajen en gobierno, esté privada. No lo sabemos, no nos dice ese dato, solamente nos dice el ingreso. Del 2005 en promedio ganaban 8,776 mensuales, y así fue evolucionando su salario. De hecho, fue un poquito menos, porque 8,000 era para los de universidad. Para los de prepa andarían arribita de los 5,000.
y de ahí para abajo, vean cómo evoluciona, se han mantenido más o menos constantes, aunque a partir del 2012 tuvieron una caída importante de su ingreso a menos de 5,000, y vean lo curiosísimo, en 2016 cerraron casi parejos todos, ya no importaba si tenías prepa, secundaria o primaria, o sin estudios, que es la línea más baja, prácticamente ganabas lo mismo. Los más bajos llegaron a ganar 1,996 pesos. Claro que ya aumentó el salario mínimo, pero también la inflación ha aumentado. Que este estudio, las cifras que vemos ya es el ingreso neto, es decir, actualizado el ingreso y mostrado a pesos corrientes de cada año, a pesos actualizados, mejor dicho. Entonces vean, el que tiene prepa gana menos de 5,000, me imagino que son como 4,000 pesos aquí en este rango. Los de universidad en promedio ganan 5,700. Los que tienen, déjenme ver, universidad, voy a checar las gráficas, digo los significados de cada gráfica. Si esta es universidad, preparatoria, déjenme verificar nuevamente preparatoria. Sí, preparatoria, estamos en lo correcto. Universidad, y el promedio es este que está en la línea, que no tiene asterisco, que no tiene cuadro, que no tiene tache. Es el promedio de lo que gana el mexicano, los 5,744. Los de universidad en promedio en 2016 ganan 7,600, y los de posgrado han bajado sus ingresos. Vean cómo bajó. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Bueno, la línea de arriba eran los de posgrado. En 2005 ganaban 24,000 en promedio mensuales, incluso subieron en 2006 arriba de 25,000, fueron bajando, subieron, bajando, luego volvieron a tener un repunte en 2011 a un poquitito más de 25,000, lo cual era bueno, y después vino la picada constante hasta llegar a 14,000 en 2016. Los de universidad, pues esos también tuvieron en general una bajada, y vean cómo ganaban 11,268 en 2005, y luego fueron pues manteniéndose, bajaron en 2010, luego se mantuvieron a la baja 2012, y luego 2013 cayeron nuevamente, y de ahí más o menos se mantuvieron hasta llegar a 7,600. Por eso digo que si ustedes como trabajadores o como cualquier tipo de actividad que tengan ganan más de 30,000, están en la élite de los salarios. Que nuestros servidores públicos ya sabemos que se atienden con la cuchara grande, y pues ellos no les aplica esta gráfica, por supuesto, pero esto habla del promedio de ingresos de los mexicanos. Bueno, nada más como dato curioso, qué bueno que lo encontré, nada más para informarles. Si hay mucha información al respecto por internet. Regresando a nuestro caso, vamos con el caso 1. Entonces, por eso se le retiene el patrón al trabajador el ISR mensual, y el patrón lo entera a cuenta del trabajador, porque es impuesto, como decía, del trabajador, no del patrón. Y luego el anual tiene la opción el trabajador de presentar su declaración. En las mensuales no puede, la ley no le da la opción, le dice tu patrón, se lo calculas, le retienes y me lo das. El anual también lo vas a hacer, le dice la ley al patrón, salvo que el trabajador te lo pida, que él lo quiera hacer. Entonces, bueno, hay varios supuestos para ello. Para ello les recomiendo que revisen la presentación. No me quiero meter en esos temas para no tomarme más tiempo. Pero uno de los casos más habituales es el que el trabajador le solicita al patrón presentar su declaración. Y antes, pues, nos daban la constancia de percepciones y retenciones. Ahora ya no la dan, como ya todo es electrónico y los recibos de nómina también lo son. Entonces el trabajador tiene toda la información con sus recibos de nómina. Ya no necesita ese resumen, aunque yo creo que seguiría siendo de bastante utilidad, aunque la ley ya no lo requiere así. Ok, pues bueno, eso creo que no es bueno para el trabajador. Deberían de seguir entregándosele un resumen. ¿Habrá empresas que todavía entreguen ese resumen, esa constancia de percepciones y retenciones? Puede ser que sí, pero ya digamos que esa manera personal de cada entidad, dársela o no al trabajador, es opcional, ya no es obligatorio. Ahora sí, lo que sí es obligatorio es que le entregue los recibos electrónicos, que seguramente ustedes tendrán también. Muy bien, pues bueno, aquí nos da los datos. Nos da los datos de la constancia de retenciones, nos da el total de ingresos, lo que obtuvo el trabajador en total. Y luego de ese total de ingresos, recuerden que un trabajador puede tener ingresos, pues obviamente por el pago de su salario, y otros ingresos como prestaciones, como el aguinaldo, algunas prestaciones de ley, como
como son el aguinaldo, que le llamamos gratificación anual, prima vacacional, la PTU, que eso viene en la Ley Federal del Trabajo, y habrá empresas que a sus trabajadores les den otros tipos de prestaciones, y incluso pueden ser en efectivo o en especie. No necesariamente te lo tienen que pagar con dinero, te lo pueden pagar con especie o en servicios incluso. Pero bueno, en eso no nos hemos metido, o más bien la actividad no se metió a ese detalle, simplemente puso los 3 ejemplos clásicos que son prestaciones de ley, que es gratificación anual, prima vacacional y la PTU. Así que en estos 194,000 que vienen en este ejemplo, ya están incluidos estas prestaciones: gratificación 5,000, prima 600, PTU 400. Otros ingresos que haya percibido ese trabajador que sean exentos, 0. Ok. Y luego lo que le retuvo durante el año al trabajador, en este caso 25,500. El trabajador, además de, bueno, el trabajador, le iba a decir que además de las deducciones autorizadas, obviamente no. Para este régimen, el trabajador no tiene opción a hacer deducciones autorizadas, como por ejemplo pago de renta, o pago de luz, o pago de servicios, que el cable, que el internet, que el teléfono, el gas, o lo que el trabajador llegara a necesitar. Pues no, porque se supone que el patrón ya le brinda todas las herramientas del trabajo al trabajador, y él ya no es necesario que erogue nada. No tiene que comprar una pluma, ni una regla, ni pagar un escritorio, ni comprarse su computadora, etcétera. Por ello no le permiten deducciones como a uno que está por honorarios, o a una persona física que está por actividad empresarial. Entonces, pero sí puede deducir solamente de manera anual algunos gastos personales, que la ley le llama deducciones personales. Por ejemplo, tampoco me voy a meter a detalle, les recomiendo que lo verifiquen. Hay mucha información en internet, incluso en la página del SAT, lo pueden verificar. Déjenme ver, más adelante aquí les voy a compartir algunos links de dónde saco la información. Ahorita vamos a ellos. Pero tenemos gastos dentales, médicos, hospitalarios, que lo que incluyen cirugía, consulta médica, medicamentos, incluyen prótesis, sillas de ruedas, lentes, etcétera. Que por cierto, bueno, los gastos dentales ya no me quiero meter mucho, les iba a comentar otro caso más. Ahí tenemos algunos. En este caso, el trabajador tuvo gastos dentales por 25,500. Obviamente tiene que tener factura y tiene que haber hecho el pago con cheque o transferencia electrónica. Es muy importante para que procedan estas deducciones personales. Y también tiene un crédito hipotecario por el cual pagó intereses, y el Infonavit o el Fobiste a lo mejor le estuvo cobrando pues lo que debía del crédito más los intereses que se van generando. Lo que paga de crédito, es decir, de capital, ese no entra en esta deducción anual. Lo que sí entra son los intereses que te cobra el Infonavit, por ejemplo, o alguna institución bancaria que te haya hecho el préstamo. Esos, pues bueno, aunque no es mucho, pues sí, claro, es de gran ayuda. En este caso, este trabajador solamente pagó 10,000 pesos de intereses al año, y eso fue el total de sus deducciones personales, que suman 35,500. También, esta no es una deducción personal, es un decreto de estímulos fiscales que salió publicado ya hace algunos años, ya tiene algún tiempo, y pues nos permite hacer deducciones como si fuera, no es una deducción, es como un acreditamiento o una reducción del impuesto, es un estímulo fiscal realmente, pero es parecido a las deducciones personales. También se puede hacer solamente anualmente, y si es que el trabajador solicita hacer su declaración anual. Si el patrón la hace el anual, no va a incluir las deducciones personales y no va a incluir los pagos por servicios educativos. No los incluye, a menos que tú la hagas por cuenta propia y decidas incluirlos. Bueno, pues en cuanto al pago de los servicios educativos, están pues varios niveles de la educación básica, hasta desde preescolar hasta técnico superior universitario, que es una carrera técnica. No dejan deducir los pagos por universidad o por posgrado, lo cual se me hace pues no muy bueno. En fin, pero bueno, aquí es para tus hijos en este caso. En esta ocasión, este trabajador o trabajadora dice que pagó servicios educativos de nivel preescolar de su hijo. En el año pagó 16,000. No creo que ninguna escuela te cobre 16,000, pero bueno, pues aquí así se planteó. Y tenemos el total, pues nada más fueron estos, total fueron 16,000. Ya tenemos todos los datos. Para resolver este caso,
tenemos que tomar el valor, decía la tarea que el valor del salario mínimo, este salario mínimo decía que ya no se toma el valor de la UMA. Y vean de aquí de donde la tomé, del INEGI, el valor de la UMA para 2019 es 84.49. Si le doy clic a este vínculo, que les voy a compartir por supuesto, los va a llevar a la página del INEGI y ahí se ve la UMA para cada año. Incluso nos pone la UMA mensual. Nosotros vamos a necesitar la mensual porque es la que nos pide, la diaria, que son de 84.49, pero también nos las presenta de forma mensual y de forma anual, el INEGI. Aquí está por años, nos muestra los últimos 4 años, podemos consultarlas, la información histórica, pero bueno, nosotros necesitamos solamente la diaria para el año 2019 y aquí la tenemos, 84.49. Ahora es importante de estas prestaciones, cuánto sí graba y cuánto no graba, porque hay algunos ingresos en cuanto a prestaciones que están exentos. Me pudieron haber pagado 100,000 pesos de aguinaldo, por ejemplo, pero de eso una parte va a estar exenta y otra parte va a estar gravada, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Digamos que hay topes de exención. Se supone que todas las prestaciones en origen se pretendía que estuvieran exentas, porque las prestaciones son una ayuda para el trabajador. No el salario ese está grabado, pero las prestaciones, pues como es una ayuda para el trabajador, para pues mejorar su calidad de vida, su cultura, su conocimiento, su bienestar en general, se supone que deberían de estar exentas. Pero la ley muchas veces dice, bueno, sí está exenta, pero nada más en este tope, no toda. Por lo tanto, una parte quedaría exenta hasta ese tope y lo que rebase ese tope estaría grabado. Para ello, por ejemplo, nos tendríamos que ir en el caso de la gratificación prima y PTU a lo que dice la ley. Y aquí les pongo lo que dice la ley, el artículo 93, fracciones 14, decimocuarta y decimoquinta, nos dice que va a estar exenta tanto el aguinaldo como la prima vacacional hasta el valor de la UMA elevado a 30 días. Es decir, este valor de la UMA que es diario, que es 84.49 por 30. Y eso es lo que hago en este cálculo. El ingreso exento sería ese valor de 84.49 por 30. En el caso de la prima vacacional, lo mismo, hasta la prima vacacional es por 15, es hasta 15. El aguinaldo es hasta 30 días y la prima es hasta 15. Así que si este fue a 30, este lo multiplicamos por 15. Y la PTU, esta sí es igual que la prima vacacional y sería hasta por 15 veces el valor de la UMA. Por lo tanto, nos queda igual. Entonces, de estas prestaciones, gratificación, prima y PTU, solamente van a estar exentas 5,000. En total, vean, aquí hago la suma, 5,069 pesos, de un total de 6,000. Así que la mayoría va a estar exenta. Como este trabajador gana poquito y se le pagan prestaciones, pues de acuerdo a su salario también, pues bajas, pues prácticamente el total va a estar exento. ¿Por qué es importante que determinemos esto? Porque del total de ingresos que están aquí, que ya está incluidas las prestaciones, le vamos a restar los que fueron exentas. ¿Y cuáles fueron exentas? Estas. Vamos a restarle ese valor de 5,069 pesos a los 94,194 para que nos queden los ingresos que son acumulables. ¿Ok? Ya que tenemos eso, bueno, ya veíamos los demás datos. Déjenme ver algún dato más. Gastos dentales. También hay un tope en la ley. Nos dice que el tope es este. Los gastos dentales pueden ser para el contribuyente, para su cónyuge o para ascendientes o descendientes en línea recta. Es decir, sus hijos o sus padres. Los descendientes directos del cónyuge. Siempre que dichas personas, sus descendientes o ascendientes, no perciban durante el año de calendario ingresos por la cantidad igual o superior al que resulte de calcular la UMA elevada al año. Es decir, si estos gastos yo los realicé, no fueron para mí los gastos dentales, fueron para mi hija, mi hijo. Entonces, sí los puedo hacer siempre que mi hijo o mi hija no obtenga ingresos con este tope, valor de la UMA elevado al año, es decir, 84.49 por 365 días. Si mi hijo o mi hija o mi papá o mi mamá no tiene, sus ingresos son menores o iguales a 30,839, sí puedo ponerlo como deducción personal. Si tuviera ingresos mayores anuales a esta cantidad, no podría considerar
ese pago, esa deducción personal. Ok, aquí, así que pues bueno, no es el caso. La tarea no nos dice quién hizo estos gastos, si fue el contribuyente, si fue para su papá, su mamá, su esposa, su hijo, no nos dice. Por lo tanto, pues no aplicamos esta regla. Deberíamos de saberlo si estamos haciendo una declaración, si esto fue del contribuyente o fue de algún descendiente o ascendiente, en línea recta. Y aquí tenemos los intereses por créditos hipotecarios. En este caso también hay un límite de acuerdo a la ley y nos dice que el monto del crédito otorgado que no exceda 750,000 unidades de inversión, las UDIs. ¿Y de dónde sacamos las UDIs? Aquí les dejo el link en Banxico. Sale la publicación de las UDIs. Vamos a esperar a llegar a esta publicación. Denme un segundo. Y aquí está el valor de las UDIs. Aquí, como pueden darse cuenta, es diario el valor de las UDIs. No se calcula mensual, ni semestral, ni anual, sino diario. Yo tomé el valor de la UDI. Déjenme ver cuál tomé. Tomé 6.3065, tomé este. El día de ayer, como yo hice el cálculo, pues tomé el del día de ayer. Así que en este valor de la UDI podemos tener variaciones. Yo tomé el del 24 de octubre. Ustedes a lo mejor pueden tomar el del 25 de octubre. Otros tomarán el del 26 de octubre. Dependiendo cuando hagan la tarea. Entonces, valor de la UDI, estoy viendo por qué dice 26 de octubre si estamos a 11 de octubre. Y aquí tenemos 24, 25 de octubre y 23 de octubre. Bueno, pues son la publicación que tenemos de Banxico, del Banco de México. Pareciera que están como adelantadas las UDIs. Déjenme ver, de hecho aquí lo puedo poner la fecha. Vamos a ver, voy a poner el valor de la UDI el 11 de octubre y aquí le pongo el 11 de octubre. No me da, le digo que me lo exporte Excel. Estoy esperando que me lo abra. Denme un segundo y vamos a ver qué nos da. Bueno, vean, nos da el valor de la UDI. Nos los da el 11 de octubre, que es de 6.29. Bueno, pues yo tomé, y no me había fijado, que tomé el valor del 24 de octubre, cuando el valor de la UDI del 11 de octubre es de 6.29. Bueno, pues ya vimos cómo lo podemos tomar. Lo importante es que tomen la información de ahí, de esa página. Vamos a tener, como decía, algunas variaciones en cuanto a la UDI, pero van a ser mínimas, prácticamente irrelevantes, así que no se preocupen. Y bueno, decía que el monto del crédito que no rebasara los 750,000 unidades de inversión. Por lo tanto, tomo los 750,000 y lo multiplico por el valor de la UDI en ese día que está haciendo el cálculo, y en este caso me dio 4,729,000. Es decir, para que yo tome los intereses reales para su deducción anual, mi crédito no debió de haber excedido de esta cantidad. El departamento, la casa que yo me compré. Bueno, pues sí, normalmente la mayoría de las personas en México, cuando acceden a un crédito hipotecario, sobre todo como veíamos en la gráfica de la Ibero, que ganan pues no muchos ingresos, seguramente no estarían rebasando los casi 5 millones. Así que tampoco nos debe de preocupar. En caso que los rebasemos, los intereses no los podríamos deducir. No se podría. Porque, bueno, hay cierta lógica en este caso. Porque parece que anda el del agua, del gas. Porque pues tendrían muchos ingresos. Para pagar un crédito de más de 5 millones, bueno, de más de 4,700,000, pues se considera que ya tienes muy buen ingreso. Y ya no necesitas estar deduciendo tus intereses. Pues te sobra el dinero, entre comillas. Bueno, pues ahí están. Los pagos por servicios educativos también tenemos un decreto, como les comentaba. Déjenme buscar, por aquí les puse la liga del SAT. En cuanto a eso, voy a buscarla, la puse acá abajo. Como hay varios casos que calculamos lo mismo, aquí está, me parece, sí. Aquí le voy a dar clic y me va a llevar a la página del SAT, donde, pues ya para no buscar el decreto, está en la página del SAT. Y aquí vean, lo encontré. Aquí vienen las deducciones personales, por cierto, en esa liga. Y la educación, que no es una deducción personal. Y aquí están los topes anuales.
Si yo pago preescolar, solamente puedo deducir hasta 14,200. Si es primaria, hasta 12,900. Si es secundaria, hasta 19,900. Si es profesional técnico, 17,100. Lo cual, ¿por qué baja? Bueno, bachillerato, 24,500. Ok, pues son los topes que tenemos. Hasta esa parte podemos meter como deducción. Lo que rebase esa parte, entonces sí no podrá incluirse. Hasta este monto podemos incluir como deducción anual. Ok, entonces, bueno, me regreso. Déjenme regresar donde andaba. Aquí está, los pagos de servicios educativos. En este caso, los pagos de servicios educativos de preescolar están topados con 14,200 anual. Y aquí en este caso se está incluyendo que este contribuyente pagó 16,000 al año. Por lo tanto, esos 16,000 no los voy a poder tomar en su totalidad como deducción anual, sino el tope, que serían los 14,200. No puedo tomar más de esta cantidad. Muy bien, pues ya que tengo todos esos datos, pues empiezo a llenar los formatos que vienen en la tarea. Y empieza con la determinación de los ingresos exentos por salarios, que son gratificación exenta. Recuerdan cómo ya lo habíamos calculado. Me voy a regresar. Y aquí del lado derecho ya habíamos tenido los ingresos exentos por gratificación, por prima, por participación. Bueno, ya que los tengo aquí, ya los había hecho aquí al ladito, pues aquí en la cédula solamente los paso. Pongo el link, la referencia de donde tomo el dato. Como ya lo había calculado, pues simplemente voy tomando el link, tomo el otro link, y luego pues pues no hubo otros ingresos exentos. Total de ingresos exentos, hago la suma y en este caso son 5,069 pesos. Ok, se está trabando un poquito mi Excel. Denme un segundo a que se destrabe. Listo, ya está. Ya se destrabó y son 5,069. Luego vamos a calcular los ingresos acumulables por salarios. Vamos a tomar el total de ingresos. ¿Recuerdan el primer dato de la tarea, que es este? Total de ingresos. Y luego le vamos a restar estos ingresos exentos. Recuerden que el total de ingresos ya incluye prestaciones, incluye todo, pero unos ingresos no se van a grabar, que son esos exentos. En este caso fueron 5,069 y esto nos da el total de ingresos acumulables por salarios. Tomamos el total de ingresos, le restamos los exentos y nos da 189,125. Ahora vamos a determinar la base sobre la cual le vamos a aplicar la tarifa. Entonces tenemos total de ingresos acumulables. Le vamos a restar las deducciones personales, que fueron los gastos dentales y los intereses por créditos hipotecarios, fueron 35,500. Y a eso vamos a restarle también el pago por servicios educativos, que habíamos dicho que pagó 16,000. Pero como está topado, no voy a poder tomar los 16,000, sino voy a tener que tomar el tope máximo, que son 14,200. Así que eso tomo por el pago de servicios educativos. Y ya haciendo esta operación me da la base. Véanlo aquí. Ingresos acumulables menos deducciones personales menos pagos por servicios educativos me daría 139,425. Y ya tengo la base sobre la cual voy a aplicar la tarifa. Ok, bueno, aquí tengo la tarifa del lado izquierdo. Déjenme ver si se las puedo mostrar de diferente forma, porque está muy a la derecha y no se va a alcanzar a ver. Ok, voy a tratar de acomodarla en la pantalla para que se vea. Me parece que ahí se ve. Vamos a ver. Ok, sí, parece que sí, ahí la pueden ver. Bueno, ya tenemos la base, que fueron los 139,425. Aquí la tenemos. Recuerden que tenemos que ubicar esa base dentro de los rangos de límite inferior y superior. Por lo tanto, lo ubico y se encontraría en este rango, de 123,000 a 249,000. Entonces, bueno, tengo la base, le resto el límite inferior, que son esos 123,580, y lo pueden ver. Me da como resultado el excedente, que son 15,844. Ese lo multiplico por el porcentaje que viene en la tabla, que son el 21,36%. Aquí en Excel está redondeado, por eso nada más se ve .21. Y me da el impuesto marginal. A ese le sumo la cuota fija, que son los 13,087. También en Excel está en redondeado, y me da el ISR determinado, que son 16,472. Y ya está. Con eso ya calculé el ISR. Voy a ponerlo en negrita. Denme un segundo.
Ya está el ISR. Ahora me falta hacer todavía unas restas a este resultado, a este impuesto por pagar anual. Tengo que restarle el subsidio para el empleo que haya sido correspondiente a este ejercicio. No hubo subsidio al empleo, vean, me regreso a los datos. Subsidio al empleo, 0. No hubo. Por lo tanto, pues no hay nada que restar en ese caso. Y eso me daría el ISR causado en ese año. A ese le resto las retenciones. Eso que pagamos de impuesto durante todo el año, enero, febrero, marzo, abril, que el patrón lo retuvo y lo enteró al SAT, se lo tengo que restar. Y si me voy a los datos, aquí lo veo. 25,500. Ahí lo tienen. Ese se lo voy a restar. Y entonces me da, en este caso, no es un ISR a cargo, más bien sería un ISR a favor. El contribuyente podría solicitar la devolución de esos 9,028 pesos. Lo cual es muy bueno para el trabajador. Los que ganan poco normalmente tendrían una devolución de impuestos. Y con esto ya tendríamos el caso 1 resuelto. El caso 2, pues es un poquito más elaborado, nada complicado tampoco, y vamos a él. Caso 2. En este caso nos dan el dato de un trabajador que se retira del trabajo, ya cumplió la edad, que por cierto hay una propuesta del secretario de Hacienda que quiere aumentar la edad de jubilación, lo cual es una barbaridad, de 65 a 68 años, si se supone que el promedio de vida del mexicano es de 76, el hombre me parece que son 72 y la mujer vive 78 años más o menos. La mujer vive más. Es curioso, por naturaleza, por genética, dicen que por evolución la mujer está diseñada para vivir más años que el hombre. Por la evolución necesita más, o más bien la humanidad necesita más a la mujer que al hombre, por eso dicen que dura más años. Bueno, no sé si sea cierto, pero son estadísticas que son, pues bueno, reales. Y en México imagínense que aumentan a 68 y te quedan, como hombre, vives hasta los 73, 74 como mucho, en promedio, claro. Entonces, después de haber trabajado toda tu vida, de haber servido laboralmente, que te hayan explotado, porque ya vimos que en México los salarios son, pues cómo llamarle, véanlos nuevamente, no lo digo yo, lo dice el Ibero, y varias estadísticas que pueden encontrar en internet, son terribles, son de miedo. Aquí los pueden ver. El que más gana 14,800, que no te alcanza esto para vivir decentemente. Imagínense un salario de 2,000. Bueno, ya arribita del 2,000, pero la inflación, recuerden que también ha aumentado. Aunque dicen que la tienen controlada y no sé qué. Pero bueno, eso es una cosa y el ingreso en el bolsillo de los trabajadores, lo que alcanza, eso es otra, muy distinta. La realidad es distinta a los números en ocasiones. Pero bueno, pues aquí están los datos. En fin, regresando. Pues dicen que lo quieren aumentar, aunque ya salió el presidente diciendo que no, que eso no va a pasar, que nada en contra de los trabajadores, pero tampoco quiere devolverle sus derechos, lo cual me parece un poquito extraño. Bueno, en fin, no quiero meter en política, pero a veces son un poquito contraproducentes. No contraproducentes, contradictorios los comentarios de nuestros políticos, incluyendo a nuestro presidente actual. Por un lado dice que está a favor de la legalización de drogas y ya ha comentado que no solamente quiere la marihuana, sino todas, y acaba de comentar nuevamente, acaba de ver una publicación donde dice que no está en su agenda, que no lo tiene contemplado. Ok, dicen una cosa y luego se desdicen de manera completa. Bueno, en fin, no sé cómo trabaja, no sé cuál sea su idea, engañar al pueblo, siempre lo hacen. Ok, bueno, eso es otro asunto. Bueno, sí está relacionado, pero vamos a dejar la política en paz. Veamos los cálculos. Entonces, recuerden, aquí el trabajador va a recibir 3 ingresos. Uno va a ser por sus salarios, el habitual, como en el caso 1, que recibió ingresos anuales, tuvo prestaciones también, algunas van a estar exentas. Hay que hacer los cálculos de esta parte del ingreso anual. Otro va a ser por la indemnización y otro por la jubilación. 3 pagos va a recibir cuando ese trabajador se retire, y vamos a calcular el ISR por eso que va a recibir el trabajador. Igual que hay ingresos exentos en los ingresos habituales, como estos, también va a haber ingresos exentos en indemnización y también va a haber ingresos exentos en jubilación, lo cual es lógico porque, insisto, se supone que la ley se crea laboral
la ley laboral se crea para proteger al trabajador y que no sea explotado como una herramienta más de trabajo, como se explota el petróleo, como se explota una máquina para hacer zapatos. El trabajador también es un recurso y así lo ven los empresarios. Si no, pregúntenle a los grandes corporativos que en vez de llevar su industria a Estados Unidos la traen a México porque aquí pagan unos salarios de risa. O en Canadá, por ejemplo, o en Alemania, o en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, donde ustedes me digan, en un país industrializado, prefieren llevar muchas veces su industria afuera porque pues tienen beneficios increíbles, bajos impuestos o exentos de impuestos, los salarios son de risa, como decía, en fin, la corrupción y demás. En fin, regresando, hay exenciones también para, se supone, proteger al trabajador, ya cuando ya pues se desgastó. Imagínense una máquina, una televisión que es la que ocupamos, una computadora, que la ocupamos durante muchos años, tenía de vida laboral o de vida útil, así como decimos en contabilidad, de vida útil 3 años en promedio, pero ya llevo 15 años usándola, la estoy explotando a lo que más puedo, y la pongo a trabajar. No 8 horas, sino 10, 12, 14 horas diarias. O como dice nuestro presidente, dice él que trabaja 16 horas. Lo dudo. Pero bueno, de eso dice. Si alguien, parece que tengo algo en contra de mi presidente. No crean que es eso. Pero en realidad, si ustedes han trabajado o trabajan 16 horas diarias y lo hacen constante 1, 2, 3 años, yo lo he hecho, sabrán que el cuerpo tienes un desgaste emocional y físico que se traduce muchas veces en enfermedades. Algunas personas aguantan poco tiempo, unos meses, otras aguantan varios años, dependiendo el aguante cada organismo, pero sí te llega a afectar, por supuesto. Ok, regresando al ejemplo de la computadora. Imaginen entonces que la ponemos a trabajar tanto tiempo y después pues la botamos, ya no nos sirve, ya bótala. Pues se supone que no es así. Un ser humano no es una computadora, no es una máquina, tiene garantías, tiene derechos humanos, garantías individuales que la Constitución se supone protege, y una de ellas es que ya no hay esclavitud en México, pero bueno, la esclavitud se da en diversas formas y una de ellas es la explotación laboral. En fin, bueno, ahí están varios aspectos. Por lo tanto, va a haber ingresos exentos en cuanto a la indemnización o en cuanto a la jubilación también, que son conceptos de retiro. Pueden haber varios. En este caso hablamos de 2, de los más comunes. Ok. Una vez dicho el escenario general, veamos qué datos tenemos. Nos da primero los datos habituales. El total de ingresos que tuvo su trabajador durante el año por salarios y prestaciones es de 624,000 y separa las prestaciones que tuvo: gratificación, prima, PTU y otros ingresos que no los especifica. Pueden ser horas extras u otro tipo de prestaciones que el trabajador tuvo. Así que son todos los ingresos y separados los que son prestaciones. Y aquí vemos nuevamente el importe que están exentas. Ok, y como ya estos otros ingresos nos dice que en su totalidad son exentos, nos está el dato total de exentos, iba a decir insectos, de exentos. Por lo tanto, ya no sabemos cuáles son. Si no, nos tendríamos que ir a la ley del ISR y ver si tiene un tope y a ver si pasa o no pasa. Pero bueno, aquí como ya nos dice, mira, los 1,600 son exentos en total. Bueno, está bien. Entonces, de la gratificación anual ya sé cuánto es exenta, de la prima también sé cuánto, y de la PTU también sé cuánto. Así que aquí tengo es de esto lo que es exento, más estos 1,600. Esto más los 1,600 que son otros exentos. Ok, ya tengo esa información, voy haciendo mis cálculos. Todavía no los necesito, pero ya los voy haciendo. Después nos da la retención habitual. A ese trabajador durante el año por salario se le retuvieron 68,000. Y no hubo subsidio, no hubo IDE, y aunque hubiera no le haríamos caso. Y aquí están los datos de la indemnización. Aquí es curioso porque parece que la plataforma, las instrucciones de la tarea, déjenme ir a ellas. Me regreso en un segundo. Aquí está las instrucciones de la tarea. Nos da 2 salarios, caso 1, caso 2, caso 2. Vean, nos da 2 últimos sueldos mensuales ordinarios distintos
Para indemnización nos da 7,800 y para jubilación nos da 34,000. Lo que a mi forma de ver es un error, porque no pudo tener dos últimos salarios diferentes. O ganabas uno o ganabas otro. Pero bueno, siguiendo, no lo voy a cambiar. Recomiendo a ustedes que lo sigan tal cual. Pero esto parece ser que es un error en los datos. Así que pues lo dejo igual. No hago nada, solamente lo que les comentaba al inicio de la sesión es para que ustedes lo identifiquen y tengan en cuenta esa parte. Así que nos da aquí el último salario para indemnización que ganó ese trabajador antes de que se retirara. ¿Cuánto ganaba en ese momento mensual? Para indemnización ganaba 6,240 mensuales. Y en ese total de pago que le hicieron, recuerden que le dieron un pago único por indemnización, le dieron 68,000 y le retuvieron el ISR por 9,200. Ok, ya tenemos los datos y nos da una información adicional. Nos dice que este contribuyente trabajó en esa empresa del 1 de enero del 99 al 30 de junio del 2013. Lo cual, aquí no tengo el cálculo, pero me parece que son 15 años, 14 años y medio. Y nos dice la ley que cuando sean mayores a 6 meses, o sea, no sean años completos, pero sean mayores a 6 meses, se considera como un año completo. Así que ya veremos esta parte un poquito más adelante. Y después nos da los datos de la jubilación. Igual que la indemnización, pues nos le dieron un pago único. En este caso fue un buen pago, 2,800, 2,800,000. Y aquí dice que tuvo un último sueldo mensual de 27,200, lo cual les digo que se me hace un poco incongruente. Y luego le retuvieron de esos 2 millones que le pagaron, casi 3, le retuvieron 116,000 por el concepto de jubilación. 3 ingresos, los habituales y 2 por retiro, indemnización y jubilación. Así que hay que hacer cálculos y hay que ir consolidando todo esto. Hay que ver cuáles fueron los ingresos totales, restarle los exentos, ver cuál es el ingreso acumulado después de esa resta y así para cada concepto y después ir haciendo los cálculos. Ok, veamos. Vamos a la solución. Aquí hubo una pregunta de un alumno que me llegó por la plataforma y me decía que en el esquema que muestra la tarea, déjenme mostrárselos, en el esquema de resolución nos pone un cuadrito para que pongamos los... déjenme hacer un poquito más pequeño. Determinación de los ingresos acumulables. Y de hecho también esto es un error, porque aquí no son los ingresos acumulables, más bien serían las deducciones personales. Ya de entrada hay un error con el título. Y luego nos pone que incluyamos los gastos médicos, los intereses por créditos hipotecarios y los donativos para Cruz Roja. Pero si nos vamos a los datos, no hay nada de eso. No nos dio ninguna deducción personal, ni donaciones, ni gastos médicos, ni créditos hipotecarios, los intereses, nada. Por lo tanto, pues no pongamos nada. Esta cédula se quedaría en blanco, no tuvo deducciones personales. Ok, entonces así lo hacemos. De hecho, aquí le voy a cambiar porque es de deducciones personales y aquí no estoy determinando los ingresos acumulables, más bien de las deducciones personales. 0. No hubo nada, por lo tanto lo dejamos en 0. No tomen datos inventados, lo recomiendo, porque no llegaríamos a un resultado igual. Ahora sí, lo que sí hubo es pago por servicios educativos. Eso sí nos dio el dato, déjenme ver dónde está. No, vean, ese es otro. Aquí regresando al formato de la tarea, vean cómo en los datos no nos da la información de pagos de servicios educativos, no hay nada que nos diga, pero aquí en la estructura, en esta cédula, sí nos los da. Lo cual también creo que es un error. Esto no lo debió de haber dado, esos pagos por servicios educativos no los debió de haber incluido aquí en los datos. Pero bueno, ya están aquí. Y nos dice que pagó este contribuyente en su hijo de manera anual para su educación primaria, pagó 13,000. Ok, pues aquí lo tenemos, dice que pagó 13,000. Y esto está topado. Para primaria, el límite anual es de 12,900. Por lo tanto, no puedo tomar los 13,000, sino tomo el tope, 12,900. De acuerdo a esa página que veíamos del SAT, bueno, más bien al decreto, pero lo veíamos de manera rápida aquí. En primaria, el tope es 12,900, ¿ok? Y eso es lo que tomo. Bueno, ya tengo el pago de servicios educativos, ese sí lo puede calcular. Y ahora sí, vamos a determinar los ingresos exentos. Decíamos la prima, vuelvo a tomar los datos que ya había calculado aquí anteriormente. Acá está, prima, aguinaldo, prima, PTU. Veamos,
aguinaldo, prima PTU, tomo lo mismo, y le incluyo los otros ingresos que estaban exentos, los 1,600, ¿los recuerdan? Aquí están los 1,600 que también eran exentos. Así que ya tengo todos los exentos de prestaciones más los otros que no sabemos cuáles son. Hacemos la sumatoria y tenemos el total de ingresos exentos. Recuerden, esos son ingresos ordinarios, los que tuvo durante todo el año. Ahora vamos a determinar los ingresos acumulables. Entonces, para determinar esto de los ingresos ordinarios, tomamos el total de ingresos que tuvo. Nos vamos a los datos, que era el total de ingresos por salarios. Le restamos los ingresos exentos que acabamos de determinar, esos 6,669, y nos da el total de ingresos acumulables. Ya los tenemos. Ahora, a estos ingresos acumulables, bueno, no me adelanto. Vamos ahora con los ingresos por indemnización. Vamos a determinar cuáles van a ser grabados y cuáles no. Les decía que una parte de los ingresos que se pagan por retiro, por conceptos de retiro, en este caso indemnización y jubilación, una parte está exenta y otra parte va a estar grabada. Bueno, veamos, nos dice el total de ingresos por indemnización. Tomo los datos de la información y aquí está. Ingresos por indemnización, 168,000. ¿Y de dónde saqué estos 110,219 que son los ingresos exentos? Vean, vamos a ver del lado derecho, aquí lo tengo. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, las primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos por retiro estarán exentos hasta por 90 veces el valor de la UMA por cada año de servicio del trabajador. Esto de acuerdo al artículo 93, fracción 13ª. Ese es el valor de la UMA por 90 por 15 años de servicio. ¿Cómo determiné los 15 años de servicio? Esto pues viene en lo que acabo de leer. Y esto por el tiempo de servicio del trabajador. En este caso son 15 años. En realidad no son 15 años, está redondeado, pero si yo lo abro, son 14 años y medio. Un poquito más de 14 años y medio. Y de acuerdo a la ley, si es mayor a 6 meses, se considera un año completo. Así que lo tomaría como 15. Muy bien, ahí está. Y como le dice, ese trabajador, recuerdan en los datos que nos decía que entró a trabajar, déjenme ver, el 1 de enero del 99 y salió el 30 de junio del 2013. Ok, pues vean entonces, si yo tomo del 1 de enero del 99 y tomo la última fecha en que salió de trabajar y hago una resta, me dice que el trabajador laboró 5,294 días en total. Si esto lo convierto a años, pues tomo el total de años que tiene un año en promedio y hago la división. 5,294 días entre 365 días que tiene un año me daría un total de 14,05 años. Es decir, 15 años. 15 años, ahí lo ven, 15 años. Y es lo que yo tomo aquí. Este lo tomo de ahí. El valor de la UMA por 90 por los años prestados de servicios, hago todas esas multiplicaciones y me da un total de importe exento de 110,219. Es decir, de esos ingresos por indemnización que recibió el trabajador, no van a gravarse 110,000. Por lo tanto, ¿cuáles serían los ingresos que sí se graban? Entonces tomo el total de ingresos y le resto los exentos y me daría los 57,709 que son ingresos grabados por este concepto. Ya está. Luego me falta determinar los ingresos acumulables por indemnización. Ok, para ello tengo que hacer una comparación. Nos dice, para determinar los ingresos acumulables por indemnización, siempre se deberá de realizar la comparación entre el ingreso grabado, este que acabamos de determinar, los 57,709, no es el ingreso acumulable, es el grabado. Dice, vamos a comparar ese ingreso grabado con el último sueldo mensual ordinario, toda vez que el ingreso acumulable por indemnización será la cantidad que resulte menor entre dichos conceptos. Voy a comparar su último sueldo mensual ordinario contra el ingreso grabado y el que sea menor, ese va a ser mi ingreso acumulable. No voy a restar, no voy a multiplicar nada, simplemente el menor voy a tomar. Aquí vean, lo acabo de tomar de este dato y este lo tomo, el último sueldo mensual ordinario, lo tomo de los datos que nos proporcionó la actividad. Aquí está, para indemnización nos había dicho que era 6,240. Así que si yo comparo estos dos, evidentemente el menor es el ingreso, el último sueldo mensual ordinario. Por lo tanto, esos son mis ingresos acumulables para efectos del cálculo. Ya está.
ya tengo mis ingresos acumulables. Ahora ya acabé de hacer ciertos cálculos para la indemnización. Ahora hago algo parecido, pero para lo de jubilación. Vamos a esa parte. Nuevamente empiezo. Total de ingresos por jubilación, voy a los datos y es 2.800.000. Ahí están. Y luego voy a restarle los ingresos exentos. ¿De dónde tomé esos 2.775.000? Bueno, pues aquí me voy otra vez a ese artículo 113, fracción 93, fracción 23ª, pero tengo que irme al artículo 171 del reglamento de la ley, que trata sobre especifica sobre ese artículo 93, fracción 13ª. Bueno, pues yo habría tenido que hacer un cálculo como este, de acuerdo a la ley, pero el reglamento me dice, no le hagas caso a la ley. Bueno, no me lo dice así. Me dice, para efectos del artículo 93, fracción 13ª, para calcular el importe exento, tendrás que aplicar el valor de la UMA por 90 por el número de días del año. Así me dice. Lo cual, esto puede ser un tema controversial. Desde mi punto de vista, está yendo más allá de lo que dice la ley, en beneficio del trabajador, por supuesto. Bueno, en parte. Ok, no me quiero meter mucho en esto porque me voy a tomar más tiempo también. Bueno, se los dejo ahí como un dato que para verificar, que podrían ustedes checar en internet si es así o si no es así, pero incluso el SAT también lo indica que es así. Aquí les dejo el link del reglamento por si quieren consultarlo, el link de la ley. Para todos les voy dejando links por si quieren ir verificando la información y quieren ahondar un poquito más. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo ahorita, pero pues ahí está para que puedan comprender un poquito más a fondo esto. Así que les dejo la mecánica que normalmente se usa. UMA por 90 por los días del año nos da este resultado, que son 2.735.497. Ese sería el ingreso exento por jubilación. Total de ingresos menos los exentos nos da ingresos grabados por jubilación 24.504. Y hacemos lo mismo para los ingresos por indemnización. Comparamos el último salario mensual ordinario con este ingreso grabado, que son 24.504. Hacemos esa comparación, igualito al caso anterior. Digo, ingresos grabados por jubilación. Aquí, perdón, hay un error, son estos, 24.504, y lo comparo contra el último sueldo mensual ordinario. Me voy a este último sueldo mensual ordinario, que son 27.200, y vean como aquí yo me había equivocado de link, voy a corregirlo. El menor son los ingresos grabados, que son 24.504, que en realidad no deberían de ser. Porque ¿cómo va a tener este trabajador para liquidación, para jubilación, un último sueldo mensual ordinario de 27 y para indemnización otro último sueldo mensual ordinario? Eso no se puede. Pero bueno, tomando los datos tal cual, entonces nos daría que el menor en este caso para jubilación es el ingreso grabado, los 24.504. Ahí está nuestros ingresos acumulables. Ya tenemos los ingresos acumulables para indemnización y ya tenemos los acumulables para jubilación. Les voy a cambiar de color para identificarlos un poco mejor, que son todos los cálculos que hicimos para llegar a ese resultado. Ya está. Ahora ya tengo lo que necesito para empezar a hacer mi cálculo del ISR. Ya tengo los ingresos, los habituales, y ya tengo los acumulados para indemnización y para jubilación. Igual los ingresos habituales, también tengo ya los acumulables. Así que vamos a hacer el cálculo. Determinación de la base del ISR, a la cual le voy a aplicar la tarifa. Muy bien, pues tenemos los ingresos acumulables. Es más, también los voy a poner en azul, en línea aquí, denme un momento. Aquí si a estos los puse azul, aquí también les voy a poner en azul. ¿Qué es los cálculos que hicimos para llegar a esos resultados? Ahora sí, vamos a ese, ingresos acumulables por salarios, los ordinarios, después los acumulables por indemnización y después también le sumamos los acumulables por jubilación. Ya que tenemos esos datos sumados, nos da el total de ingreso acumulable de ese año. El trabajador obtuvo 648.074 pesos para efectos del cálculo del ISR. Deducciones personales, recuerdan que teníamos el cuadrito en blanco, que no había nada, pues son 0. Los pagos por servicios educativos, si recuerdan, también teníamos la tablita en la cual ya nos incluía el dato, que nos decían que eran 13.000, pero la ley nos dice que están topados a 12.900.
Por lo tanto, tomamos ese tope, no los 13,000, sino los 12,900, que es el tope, y ya nos da el total de deducciones personales, que es la suma de este más este, 12,900. Ahora, para calcularlo, para tener la base, pues vean, aquí está la base del ISR. Voy a ponerla azul también. Ahí está. ¿Y cómo la determiné? Tomé los ingresos acumulables y le reduje las deducciones personales y me da la base para el cálculo del ISR. A esto pues hacemos lo habitual. Déjenme borrar estas líneas que había ocupado para el otro caso y vamos a ver dónde andamos. Estamos con 635,000. Vamos a buscarlo. Aquí está. En este rango andamos en este momento. Así que a ese le resto el límite inferior, que son los 392,000. Me da el excedente, que son 242,000. Lo multiplico por el porcentaje, que es 30%, y me da el impuesto marginal. A ese impuesto marginal le sumo la cuota fija, que son 73,703, y me da el ISR determinado. Ya tengo el ISR. Ya sé cuánto es el impuesto, pero todavía no acabamos, casi acabamos. Vean que aquí estamos consolidando la información. Ya terminamos el ISR para los 3 ingresos acumulables. Ahora hay que restarle el subsidio al empleo. De acuerdo a los datos, no hubo, me regreso, y vean cómo en los datos no hubo subsidio, estuvo con 0. Así que pues no hay nada que restar en ese caso. Y ya tenemos el ISR sobre ingresos acumulables. Y a esto le vamos a sumar estos conceptos que son un cálculo adicional que tenemos que hacer. Los voy a resaltar con otro color. Los voy a poner con este amarillo tenue. Le tengo que sumar el ISR de ingresos no acumulables por indemnización. Aquí ya está el ISR de ingresos acumulables por indemnización, pero también va a haber un ISR de los ingresos que no fueron acumulables. Lo mismo para jubilación. También vamos a calcular un ISR de los ingresos que no fueron acumulables. Aquí ya calculamos los que sí fueron acumulables, pero también vamos a calcular un ISR para los que no lo fueron. Ok, pues bueno, vamos a ver. Aquí incluso veamos, tengo un menos 622. Vamos a verificar este dato. No podemos tener menos 622. Bueno, sí, podríamos tener un ISR a favor. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sucedió esto. Antes de continuar con estas sumas y restas, este dato pues ya es el adecuado. Nuevamente lo marco en azul. Ya tenemos el ingreso sobre el ISR sobre ingresos acumulables. Vamos a ver cómo determinamos estos conceptos de aquí. Primero, la determinación del ISR sobre ingresos no acumulables por indemnización. Vamos a tomar los datos. Total de ingresos por indemnización. Nos volvemos a ir a los datos. Total de ingresos por indemnización, 168,000. Y a ese dato le vamos a restar los ingresos exentos, que ya habíamos determinado también. Vamos a donde estaba ese dato. Total de ingresos exentos, 110,000. Y nos da nuevamente los ingresos grabados, que ya los habíamos determinado también. A ese le restamos el último sueldo mensual ordinario, que son los 6,000, vamos a regresarnos, los 6,204 para 240 para indemnización, y nos da el total de ingresos no acumulables. A este le voy a aplicar una tasa del 23%. ¿De dónde saqué esa tasa? Bueno, para determinar esa tasa, he utilizado esta cédula. Tomamos el ISR determinado, que fue este. El total de todos los ingresos acumulables, recuerdan, salarios, indemnización y jubilación, acabo de determinar los 146,403. Tomo ese total de ISR y lo divido entre la base, que la base fue de 635,000. Esto lo conocemos como la tasa efectiva. En otras ocasiones así se le llama. Hago esa división, que por cierto aquí hay un error en la tarea, en los signos está mal, chéquenlo y corríjanlo. Y bueno, entonces la división nos da este cociente, lo multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje y nos da 23.05%, y es el que voy a ocupar. De hecho yo lo estoy volviendo a dividir entre 100, porque si lo tomo así como 23, vean, este lo voy a convertir a formato de porcentaje, y vean qué porcentaje es, 2.305. Así que eso no lo puedo hacer, tengo que tomarlo en porcentaje, por lo tanto lo divido entre 100, para que me lo dé en porcentaje, que serían
0.23. Ok, ya que tengo eso, pues ahora sí, a esos ingresos no acumulables por indemnización lo multiplico por esta tasa que acabo de determinar y me da el ISR a cargo en el ejercicio del año presente por los ingresos no acumulables, que son 11.863. Y aquí está ese dato. De ahí lo estoy tomando. El primer renglón en amarillo ya lo calculé. Ahora voy a hacer lo mismo para los ingresos no acumulables por jubilación. Y es prácticamente igual, el mismo procedimiento. Tomo el total de ingresos acumulables por jubilación, me regreso a donde lo tenía. Luego le voy a restar los ingresos exentos y me va a dar los ingresos grabados. Hago lo mismo, ya lo había hecho, pero lo vuelvo a tomar. Vean, lo vuelvo a tomar y me da los ingresos grabados por jubilación. A esto le resto el último sueldo mensual ordinario de 27,200. Veamos, recuerdan ese dato, lo tenemos aquí. El de jubilación era 27,200 y me da los ingresos no acumulables, que multiplico por la tasa. Y la tasa es la misma. Utilicé la misma mecánica que aquí. Vean, la misma. Tengo la tasa efectiva, la convierto a porcentaje, es la misma. Así que aquí no hago nada fuera de lo común. Y en este caso, como los ingresos no acumulables me da un saldo, pues digamos, a favor de 2.697, pues al multiplicarlo por la tasa me da un ICR, en este caso a favor de 622. Aunque aquí habría que verificar si esto procede o más bien el ISR sería 0 en este caso. Bueno, pues eso sería lo único. Vamos a ver, aquí lo tenemos. De aquí tomamos ese segundo renglón y nos da el ISR causado del ejercicio, que de hecho, déjenme, voy a quitarle este y estoy viendo cómo lo hago. Fueron menos 622, le voy a sumar 622 para que me dé un ISR de 0. Es decir, no hubo ISR de ingresos no acumulables por jubilación. Vamos a dejarlo en 0 porque el resultado fue negativo. Así que no hubo pago en este caso. Solamente en caso que les dé negativo, pongan 0. Ya que tenemos esto, tenemos un ISR causado del ejercicio. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo determinamos? Tomamos al ISR sobre ingresos acumulables, le sumamos el ISR sobre ingresos no acumulables de indemnización y el de jubilación, que son 11,800 más 0, me da un total de ISR del ejercicio de 158,000. A este ISR le restamos las retenciones que pagamos durante todo el año por los 3 ingresos, por todos. Vamos a ver dónde están las retenciones de ISR. Me voy a esta parte y aquí las tenemos. La retención del salario ordinario, la retención que nos hicieron por indemnización y la retención por jubilación. Sumamos estas 3 retenciones y en total nos retuvieron, pagamos de ISR durante el año 193,200. En este caso sí nos da un saldo a favor. No sería cargo, sería a favor. Sí nos da un saldo negativo, como pueden ver, y este importe lo podemos pedir en devolución ante las oficinas del SAT, bueno, en línea, por supuesto. Y con eso concluiríamos este segundo ejercicio. Como pueden darse cuenta, no es muy complicado. Voy a verificar esta parte y se los estaré compartiendo para ver si sí lo tomamos como un saldo a favor de ISR. Puede ser que sí, o puede ser que de acuerdo a la ley nos diga no, tómalo con 0, no voy a ISR en ese caso. Así que nada más déjeme este pendiente para saber si sí o si no. En la tarea no les va a salir negativo, les va a salir positivo, pero de cualquier forma lo voy a investigar para darles el dato correcto. Ya que tenemos esto, ya no solamente nos falta resolver el caso 3, que este es muy sencillo. De acuerdo a los datos, es prácticamente igual al 1, solamente que aquí vamos a sumarle el otro ingreso por otro patrón y ver las exenciones. Bueno, pues tenemos los datos. Voy a hacer un poquito más pequeña la letra, no me queda otra para ver los dos datos. Tenemos 2 patrones, total de salarios de un patrón y del otro patrón al año. El aguinaldo, un patrón nos pagó esto, el otro pago nos pagó esto. Prima vacacional, aquí están los pagos. La PTU, los pagos. Ingresos exentos, hubo de los 2 patrones también. Las retenciones, también nos retuvieron los 2 patrones. El subsidio al empleo, recuerden,
solamente un patrón lo puede hacer. En este caso el subsidio lo hizo el patrón B, no el A. No pueden hacerlo los dos, lo tienen prohibido por la ley. El trabajador le debe indicar al patrón si tiene otro trabajo para que solamente uno de ellos le aplique el subsidio al empleo, que eso es un ingreso para el trabajador. Aquí sí hubo subsidio al empleo, como pueden darse cuenta, y el patrón B lo aplicó porque gana menos con el patrón B, y aquí sí fue susceptible de subsidio al empleo por ganar poco salario. Ok, pues ya tenemos eso. Hubo gastos dentales, hablando de las deducciones personales, sí, aquí también no las podemos duplicar, solamente, no importa que tengamos 2, 3, 5 patrones, solamente hay una deducción, un pago que podemos reducir. Así que tuvo anual 19,200, crédito hipotecario también pagó intereses por 8,000, total deducciones personales 27,200. También pagó colegiaturas de su hijo por profesional técnico y pagó 16,500. En este caso el tope es de 17,100. Límite para profesional técnico 17,100, y déjenme verificar, y pagó 16,500. Por lo tanto, aquí también tengo que corregir, es 16,500. Porque no pagó los 17,100, se quedó abajo del tope, así que sí, el total lo va a poder contemplar. Hecho esta corrección, ¿qué más? Veamos qué más datos, son todos los datos que tenemos. Pues bueno, ahora lo que nos resta es hacer los cálculos. Vean aquí las gratificaciones, la exención. ¿Recuerden las exenciones? Pues también tenemos estos topes, ¿los recuerdan? Me voy a ir al principio que las habíamos visto. Acá me parece, aquí las teníamos, los ingresos exentos. Ya habíamos determinado los topes para aguinaldo, para PTU, para prima vacacional, para PTU, ya las habíamos determinado, son las mismas, así que aquí están, gratificación, prima y PTU. Ahí están. Y los otros ingresos exentos que sí nos había dicho que había, que para el patrón A eran 10,800 y el patrón B hubo ingresos exentos de 720, lo sumamos y nos da el total de ingresos exentos, que fueron 11,520. Con eso podemos saber cuánto fue el total de ingresos exentos por salarios. Hacemos la suma y en este caso fueron 16,589. Ahora vamos a determinar la base a la cual le vamos a aplicar la tarifa. Ok, tenemos el salario del patrón A más el salario del patrón B, total de salarios, menos los ingresos exentos que acabamos de determinar, nos da los ingresos acumulables por salarios. A eso le restamos las deducciones personales, que también ya las habíamos sumado aquí, y los pagos por servicios educativos, que, déjenme corregir, eran 16,500. 16,500, y ahora sí tenemos la base, que sería los ingresos acumulables menos deducciones personales menos pago por servicios educativos. Me da la base, que serían 159, la voy a poner en azul, 159,711. Y ahora vamos a determinar dice aquí el ISR retenido. Bueno, aquí es un dato raro, no sé por qué nos da esta cédula vean, me voy a las instrucciones de la tarea y esa cédula sí nos las da. Vamos ahí, caso 3, no era necesaria, pero nos la presenta. Vean, nos vuelve a decir determinar el ISR retenido. Pues bueno, solamente habría que sumar el ISR retenido del patrón A y el patrón B, y sería todo. Y luego nos dice que le restemos el subsidio y que nos da el total de ingresos exentos. Nada que ver, está totalmente equivocado, no era necesaria y no nos daría el ingresos exentos. El ISR retenido no es un ingreso, es una retención, es un impuesto. Y el subsidio al empleo tampoco es un ingreso. Bueno, sí, pero no es un ingreso exento, vamos. En fin, está mal esta cédula. De todos modos yo la llené, no nos va a servir de mucho, no la necesitamos, de hecho, es más, la voy a ocultar. Recomiendo que ustedes la llenen, nada más para determinar. Vean, incluso aquí ya ni le puse el total de ingresos exentos porque no tiene sentido. La voy a ocultar. Recomiendo que la llenen, no la voy a penalizar, evidentemente, la voy a ocultar. Y ahora sí, vamos a calcular el impuesto. Veamos, la base ya la habíamos determinado en una cédula anterior y le aplicamos la tarifa. Nuevamente me voy a la tarifa. Vamos a ver, voy a borrar las anotaciones que ya había hecho.
Y veamos, nos dice, la base está entre 159.700, busco y está aquí en este rango. Entonces le resto el límite inferior, que son 123.580, me da el excedente, lo multiplico por la tasa, que son el porciento, mejor dicho, que son 21.36, me da el impuesto marginal, le sumo la cuota fija, que son 249, no es cierto, perdón, ya mis cebolas, son 13.087. Ahora sí, aquí está la cuota fija y me da el ISR determinado. Ahora sí, ¿recuerdan la tablita que acabo de ocultar? Ahí va el subsidio. El subsidio para el empleo, que son los 2.434. Me regreso. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Lo pueden ver? En el renglón, en la fila 189, 2.434. Ahí sí lo tomo. Y luego me da esto, el ISR causado. ISR menos subsidio me da los 18.371. A esto le resto las retenciones de los dos patrones. Voy a las retenciones y aquí había habido una retención del patrón A por 14.000 y otra por el patrón B de 10.400 y bueno, me da 24.400. Y ahora sí, me da un ISR a favor también. Entonces tenemos el ISR causado menos las retenciones de los dos patrones, serían un ISR a favor de 6.029 pesos. Bueno, pues aquí están los datos. Recuerden, pueden ir revisando los links donde pueden ir corroborando la información que les he ido colocando, y si quieren tener más detalle de ella, investigar un poquito más, se los recomiendo ampliamente para que puedan comprender un poquito más sobre cómo se realizan los cálculos, la mecánica, los índices como la UMA, también los podrán encontrar ahí, los topes a las exenciones, a colegiaturas, etcétera. Y también les dejo dos links más. Este es la referencia que nos daba la tarea, que ya no está vigente, pero les dejo este link, se los voy a mostrar, que es un cálculo también para pago de jubilaciones de la revista IDC, que es muy buena, no sé si la conozcan, no es porque le haga promoción, pero bueno, aquí viene un cálculo completo de forma mensual y de forma anual con pago único, por si lo quieren revisar, les va a ser de gran interés también. Y también este, que es del SAT, donde vienen ejemplos del cálculo de salarios de un patrón, de dos patrones, con jubilación, con indemnización, que son lo que vimos ahorita en la tarea. Y vienen otros ejemplos por si son de su interés: honorarios, combinado con salarios, con arrendamiento, etcétera. Algunas combinaciones de otros regímenes fiscales de personas físicas, se los recomiendo, son del 2017, no son tan recientes, pero tampoco son tan antiguos y están vigentes. Así que se los dejo como información adicional. Y bueno, sería todo entonces. Recuerden, no se les vaya a olvidar las fechas. Tenemos como fecha límite para entregar las actividades 6 y 7. En estas últimas 3 semanas vamos a estar muy atareados. Las semanas anteriores fueron un poquito más relajadas porque solamente entregamos una actividad. Semana 2, 3 y 4 fue relajado, pero a partir de esta semana 5 hasta la semana 7 tendremos 2 actividades por semana. Así que bueno, les deseo mucha suerte. Cualquier duda estoy a sus órdenes, ya saben, me pueden contactar por medio de la plataforma. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego y muy buenos días.